Estrenamos una nueva barra y una nueva visión acerca de cómo entender nuestra realidad, y ahora en esta mesa nos van a acompañar todos los lunes de 2 a 3 de la tarde los doctores en economía Carolina Hernández Calvario. Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes. Bonita tarde. Y también el doctor Oscar Rojas Silva. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Y bueno, ellos son académicos universitarios. La doctora Carolina Hernández da clases en la UAM, en la UAM Iztapalapa, particularmente en ese campus, y el doctor Oscar Rojas Silva en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Economía, y ellos nos van a empezar a, digamos, explicar cómo funciona todo esto, que a veces parece que es muy abstracto, que no lo podemos entender, y pues son muchas de las narrativas que ya sabemos, con tal de negarnos esta posibilidad de entender nuestra realidad, pues hacían muy complejas las cosas, y aquí de lo que se trata es pues de que entendamos todos. Pero los voy a presentar en forma. Carolina Hernández Calvario estudió la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. También en la UNAM realizó sus estudios de maestría en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras, y su doctorado en el programa de posgrado en Economía por la Facultad de Economía también de nuestra máxima casa de estudios. Su campo de especialización es en Economía Política. Dentro de las disciplinas en Ciencias Económicas, su trabajo aborda temas de actividad económica, consumo, ahorro, inversión, distribución, comercio exterior, producción y redistribución. Y el doctor Oscar Rojas Silva es economista por la UDG. Ahí nos va a platicar cómo viene de una universidad de derecha y ya está en la izquierda, pero bueno, es interesante. Con estudios de maestría y doctorado por la UNAM, sobre todo sobre la crítica de la economía política. Es director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo y comunicador especializado en pensamiento crítico en Radio de la Azufre y Academia de la Azufre. Y empezamos justamente con este tema de los aranceles. ¿Por qué elegimos aranceles? Bueno, es la amenaza recurrente de Donald Trump, no solo a México, no solo a Canadá, es al mundo entero. Pero ¿qué tan real es esta amenaza? ¿Cómo podemos contenerla? La presidenta hoy decía, pues calma Solim, o sea, esta filosofía de pues Donald Trump tiene su estilo, y también pues mucho de decir una cosa, hacer otra, actuar, digamos, pues erráticamente, etcétera. Doctor Oscar, pues si empezamos con esto, es un tema muy importante. Sí, por supuesto. Pues yo creo que ahí la clave es que, pues sin duda estas amenazas y que estamos viendo este asunto donde la diplomacia tradicional simplemente se cae, ¿no? Es decir, quedamos frente a una relación cruda, por así decirlo, y además errática en su apariencia general. Pero que pues no, esto representa pues una crisis de fondo, es decir, no simplemente están ocurriendo cosas azarosamente, sino que esta situación, este desafío tiene que ver con la crisis interna sistémica de los Estados Unidos, transversal, ¿no? O sea, no solamente económicamente, sino políticamente, socialmente, civilizatoriamente aquí particularmente. Y pues lo que estamos viendo es de que este uso de amenaza permanente es un desafío, sin duda, pero pues yo creo que lo importante aquí es de que ya tenemos el sexenio, todo el sexenio pasado y lo que va del segundo piso, preparándonos para esto precisamente, ¿no? Es decir, toda la noción esta de meter dos sexenios en uno, de avanzar en recuperar soberanía económica, de fortalecer la estructura del Estado, es precisamente para este tipo de tormentas, ¿no? Y yo creo que hay elementos como para poder responder, ¿no? Responder y además hay buenas oportunidades para incluso aprovechar esta situación y pues ver cómo la aceleramos para cambiar el modelo económico. Claro, porque no empezamos de cero, no es como en los sexenios neoliberales que quizá no teníamos soberanía ni alimentaria, ya casi no teníamos soberanía energética, en fin, o sea, donde realmente nos pudiera golpear hacia lo interno, ¿no? Ahora tenemos fortalezas, pero ¿cuál es el escenario, doctora Carolina? ¿Cómo nos movemos? ¿Con qué empezarías?
Pues mira, yo también empezaría con estos elementos que ustedes mencionan de que es un escenario distinto. Incluso se empezaba a hablar del segundo milagro mexicano. Mm. Y esto da cuenta de pues un análisis que podemos hacer a largo plazo. El primer milagro mexicano se da en el momento en el cual Estados Unidos se está erigiendo como esta superpotencia y arrastra a varios países de América Latina. Este segundo momento es cuando ya vemos el ocaso de la hegemonía estadounidense, pero México está dando indicadores o está presentando indicadores macroeconómicos de estabilidad. Somos de los pocos países en el mundo, me atrevería a decir, que tiene proyecciones de crecimiento después de todo un sexenio, pese a la pandemia, en las cuales pues el salario se incrementó, que es una condición necesaria para esta reactivación del mercado interno. También tenemos atracción de inversiones productivas, que también es parte del consumo para dinamizar el mercado interno. Y tenemos un Estado que tiene un gobierno que está invirtiendo. Se está invirtiendo en infraestructura, se está invirtiendo en sectores estratégicos como la energía, se está invirtiendo en la autosuficiencia alimentaria como no se había visto desde hace al menos 4 décadas. Entonces, las condiciones de México sí son favorables y también podemos pensar que es un escenario en el cual se puede comenzar a hacer una planificación económica sin esa intervención del exterior a la cual estábamos acostumbrados. Recientemente se puso a discusión pública, se democratizó el hecho de reflexionar en torno al Plan Nacional de Desarrollo, ese ejercicio de planificación económica que no se veía en muchos años, quizá esa sea la primera vez en la cual se llegan a estos niveles de democracia económica, y además se tienen otros planes. No puede haber una planificación económica eficiente si no hay planes estratégicos que van impulsando los sectores, y el Plan México abarca a nivel nacional en sectores estratégicos que hasta los comentócratas creían imposibles porque ya estamos pensando en semiconductores, ¿no? Claro, ¿y nos alcanza este Plan México o verdaderamente sí se necesita, como decía hoy la presidenta Sheinbaum, hay un plan A, un plan B, un plan Ujú. C, incluso un Claro. plan D? Es decir, ¿se puede reaccionar todavía más profundamente ante un escenario de aranceles? Prácticamente ya lo que dijo ayer el representante comercial de Estados Unidos es que sí va a haber aranceles, solamente Ujú. que ya no va a ser generalizado, que van a ser en sectores muy específicos. Ya antes habían puesto lo del acero y el aluminio, ¿no? O sea, esto a nivel global y también le toca a México. ¿Realmente se necesitan reacciones muy particulares? Bueno, yo creo que sí podemos pensar el problema, el desafío que señalábamos como una caja de herramientas, ¿no? O sea, las que van a servir para el corto plazo, para la reacción inmediata, y estas otras que estamos comentando que son de mediano Y y largo largo plazo, plazo. de que precisamente lo importante es que frente a cualquier tipo de problemática se continúe. Por ejemplo, las obras prioritarias, López Obrador nunca las detuvo en la pandemia porque sabía que de ahí dependía todo el carril completo. Entonces, yo creo que si apuntamos hacia lo que hay que hacer de corto plazo, también precisamente cuando hablamos de estabilidad no es de que esté fijo, sino cuando hablamos de estabilidad es de que a pesar de que pueda haber movimientos, te puedas acomodar rápidamente. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando de aranceles, pues estamos hablando de llaves, ¿no? Que van moviendo los flujos entre un país y otro. Y pues si tú, y es además, hay mucha teoría y mucha historia al respecto, si tú recibes una serie de medidas arancelarias, tú puedes responder con otras tantas, ¿no? Es importante como ir también acompañando ese equilibrio, por supuesto hacerlo con mucho cuidado, es decir, que no venga del hígado, ¿no? Por eso la cabeza fría, la tranquilidad de Solín, que ya puede ser como un principio filosófico Sí. económico que la presidenta está desarrollando, pues es de que no hay que sobrereaccionar, ¿no? O sea, hay que, creo que posicionarse con firmeza en el sentido de la soberanía, de la imagen de la soberanía tan importante, y simplemente pues lo que tienes que hacer en ese momento pues también es acelerar las cosas
que quizás hasta ahora solamente son una tendencia, pero que necesitamos también arreglar más cosas de nuestra estructura, de nuestra administración pública federal, del tipo de políticas, el Banco Central, es decir, el conjunto de política económica, pues yo creo que también a corto plazo pues hay que acelerar temas pendientes, ¿no? Claro, y también preguntar, porque México, ¿cómo se enfrenta a esto? No es que seamos un país que no tiene nada que ofrecerle a Estados Unidos y además que tenemos muchos temas en común, no solo lo que más le urge supuestamente a Estados Unidos, que es el tema del fentanilo, ¿no? Y también lo de la crisis migratoria. Y digo entre comillas que le importa mucho al gobierno de Trump porque en realidad si le importara mucho desde cuando hubiéramos visto esa estrategia de contención o de atención más bien a los jóvenes, a las jóvenes para que no caigan en las drogas, eso no lo tienen, ¿no? O sea, solo Ujú. les importa echarle la culpa a México sin ver en realidad cuáles son, digamos, los errores del propio Estados Unidos. Entonces, ¿cómo llega México a este momento? México es un país fuerte, es un país débil en términos económicos, o de qué estamos hablando particularmente frente a estos amagos recurrentes de Trump. Pues mira, después del Telecán, México trazó una estrategia de crecimiento hacia el exterior. Los jefes de Estado les encantaba echarse porras diciendo que las exportaciones aumentaban. Y esto es verdad. Las exportaciones de nuestro país aumentaron en 14 veces y las importaciones lo hicieron, pero en menos medida después de una reestructuración en los sectores productivos. Lo que quiero resaltar para tu pregunta es que a diferencia de lo que frecuentemente se dice, México no es un país que carezca de industria. Tenemos una industria sólida porque las 7 ramas más dinámicas en la exportación son de alta tecnología. Es la automotriz, la de autopartes, es la electrónica, es la de computación, es la vinculada con equipos de óptica. O sea, tenemos esta capacidad de producir. Lo que no tenemos es eslabonamientos productivos hacia el interior. No tenemos esa política que sea integradora de una derrama económica nacional. Y eso es lo que nos están facilitando ahora con las medidas restrictivas desde el exterior. Nos está dando la posibilidad de efectivamente nosotros trazar una estrategia de crecimiento del mercado interno como se tenía en los mejores años de bonanza mexicana, cuando nosotros trazábamos nuestros planes económicos. Y otro de los aspectos fundamentales es el campo. Si ahora Donald Trump va a poner aranceles, que yo tampoco creo que sean muy generalizados, porque Estados Unidos es un país que ya no está en condiciones de hace 50 años, ya es un país que consume más de lo que produce Ujú. también. O sea, es un país que no es autosuficiente. Es un balazo en el pie. Total y absolutamente. Por eso aquí sería muy bueno, como ustedes lo están mencionando, que pensáramos en los trabajadores estadounidenses, mexicanos y hasta canadienses como los grandes afectados. O sea, esta clase trabajadora transnacional que tiene ahora una amenaza de un Make America Great Again, pero se olvida decir muchas veces en los análisis que esa estrategia va dirigida a las ganancias de las grandes empresas. Entonces, aquí hay como elementos que Ujú. nosotros como economistas podemos ir resaltando, pero teniendo pues ahora sí que una visión más abarcadora de todo el proceso y dejando de invisibilizar a las clases trabajadoras que son las que producen la riqueza, son las que producen y satisfacen todo lo que necesitamos, pero encima las que estaban siendo invisibilizadas, ¿no? Es decir, que lo que tenemos ahora es una oportunidad de hacer grande a México. O sea, Exacto, 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 ya pero hay que hacer sin un este juego de espejo. clasismo, ni racismo, ni fascismo que acompaña los discursos de Donald Trump y su gabinete, porque aquí hay un humanismo mexicano. Sí, porque no es lo mismo hacer grande otra vez a un imperio, un dominador, Exacto, que poner de pie a un subordinado histórico, ¿no? claro. Entonces ahí totalmente. viene el humanismo mexicano, ahí desde la visión de la economía política sería eso, ¿no? Alcanzar la industrialización no como para presentarse ahora como un poder regional, sino alcanzar la industrialización para resolver los problemas reales del trabajo, ¿no?
Y aterrizado, bueno, es que hace rato la doctora Carolina mencionaba lo del salario. O sea, que no se nos olvide, hoy de hecho hubo una referencia importante en la conferencia de la presidenta Sheinbaum, el titular del IMSS, Zoe Robledo, hacía alusión a cuánto ha crecido el salario mínimo y empezamos en 300 pesos y ahora está en más de 600 pesos el salario mínimo al día. Y estamos hablando que en un porcentaje importante la mayoría de personas no tienen un solo salario mínimo, sino son 3 salarios mínimos lo que ganan. Y también el aumento al empleo. Es decir, estamos en un momento donde el humanismo mexicano se refleja para esas clases sociales que durante mucho tiempo estuvieron abandonadas, que se les trató como esclavos del poder económico, etcétera. ¿Qué más tendríamos que hacer para esta fortaleza interna? Pues mira, de las bondades del trazo de planificación a largo plazo que impulsó López Obrador con la denominada 4T, está que se superó esa falsa idea de que la política económica solo se constituía por política fiscal, es decir, del sector público, y política monetaria, es decir, la política que favorecía a los privados. Él puso el tercer pilar de la política económica, que fue la política social. Esta política social que para muchos era prebendas o regalos que daba el gobierno de manera clientelar, cuando en realidad fue una reactivación de un sector muy dinámico. ¿Cuántas personas no conocemos que están falsamente en un sector informal porque ni siquiera las estadísticas de INEGI los están contemplando? O sea, cuando hablo de la invisibilización de las clases trabajadoras mexicanas, no solamente son los asalariados, sino también son las cooperativas, son los ejidatarios, son las personas que están en un sector invisibilizado, pero que es muy amplio en nuestro país. La política social de López Obrador y que continúa con la doctora Claudia Sheinbaum tiene que ver justo con dinamizar nuevos sectores o cadenas cortas de producción. Tenemos el programa de Sembrando Vida para el campo, pero además se acompaña de estructuras de economía social y solidaria porque no queremos una producción que solo vaya para el mercado cuando nosotros tenemos formas más diversas. Somos de los pocos países en el mundo que en nuestra constitución se reconocen formas de propiedad distintas a la propiedad privada. Tenemos una constitución que dice propiedad ejidal y eso genera una dinámica económica particular. Propiedad corporativa, cooperativa y también genera otra dinámica. Tenemos la propiedad estatal y vemos todas las bondades que se tienen en sectores estratégicos como Pemex o CFE. O sea, son formas diversas. Digamos que se está haciendo más complejo en el mejor de los sentidos toda esta dinámica económica que hay en nuestro país. Ahora se están activando sectores que no se tenían antes, ni siquiera contemplados y todavía para las cuentas del PIB. Invisibilizados, pero al mismo tiempo también atacados, ¿no? O sea, por Total. ejemplo, hablando de cooperativas y de ejidatarios, son dos de los sectores que se buscó destruir. O sea, parte de justo las políticas neoliberales fue acabar con los ejidos, que por supuesto no pudieron, pero sí volverlo propiedad privada, ¿no? O sea, entre menos colectividad hubiera, mucho mejor para este sistema neoliberal, pues adjudicándole todo al individuo, ¿no? O sea, tú como individuo sales adelante. Y lo mismo con las cooperativas, o sea, hay muchos casos de éxito, pero muchos otros que ya no existen, o sea, no existen más. ¿Cómo poder regresar también a estos otros modelos ahora que tenemos esta oportunidad que nos da Donald Trump de revisarnos hacia adentro, ¿no? Hacer grande a México ahora? Sí, no, totalmente, totalmente. Y sí, o sea, por supuesto que ahorita estamos en el momento de la detención de las inercias, porque como bien se señala, no nada más fue la invisibilización, sino el ataque directo. O sea, es uno de los grandes principios es que la propiedad corporativa privada del capital no se presenta junto con otros elementos, sino que de hecho está afincada en la destrucción de los otros
de las otras formas, ¿no? Entonces eso es lo que observamos y yo creo que la vía ahorita es esta idea de complejización, es decir, esta idea de que no es de que ahora nos pasamos todo a la propiedad estatal, por ejemplo, sino de que aprendemos a trabajar con un montón de vectores distintos, de distintos tipos de propiedad para ahorita pensar en otro tipo de economía. Hasta ahora se ha planteado la economía como la economía de la producción industrial, ¿no? En el mejor de los casos, por supuesto, o su versión neoliberal del changarro, del negocio, ¿no? Pero esos son, en última instancia, con fines de lucro. Acá lo que estamos hablando es de expandir el puenteo hacia las otras formas que son más bien de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, de la vida cotidiana, de la vida Social. histórica, o sea, de todo lo que no es el lucro del capital privado, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso, pues por supuesto, ha sido separar que el sector estatal pueda generar sus propios proyectos y no depender de la fuerza del sector privado. Entonces, ese es el primer elemento. Ahorita lo que creo que es el objetivo también de seguir avanzando para fortalecer todo esto, pues es visibilizar el sector social en este sentido, ¿no? Es decir, en admitir primero pues las distintas escalas de que no es lo mismo resolver un problema económico en una región de un par de municipios que de la estatal, que de toda una región a nivel de mercado interno, que ya también las cosas que tienen que ver con el mercado mundial, como las fronteras o los cruces estratégicos, como en el corredor interoceánico. Entonces, empezar a ver en muchas dimensiones otra vez el asunto para ir viendo pues qué herramienta utilizamos para cada cosa, ¿no? Y entonces en este sentido yo creo que las cooperativas pues hay que recordar de que hay una historia también, pareciera que no, pero hay una historia ya muy larga de esta posibilidad, ¿no? De que si el trabajo es el que se organiza y puede resolver los problemas, no necesariamente tiene que estar bajo el control de un corporativo, ¿no? Entonces, creo que eso, antes que otra cosa, hay que romper el mito, diría yo, ¿no? El mito de que la economía siempre es el sector privado, ¿no?